Una joven necesita dinero con urgencia y al primer hombre que se cruza en su camino se lo pide, a cambio de un encuentro. Ese gesto desencadenará una larga cadena de eventos, llena de infidelidades, crímenes y traiciones, que pondrán la vida de ambos en peligro, porque a partir de ese momento, cada decisión que tomen podrá cambiar sus vidas para siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré La chica. La película comienza con una joven de 14 llamada Pat, saliendo de su colegio. Al ver un hombre bien vestido, lo alcanza para pedirle 300 francos. Como él no le hace caso, le ofrece su compañía por ese monto. El hombre llamado John cree que se trata de un acompañante, que se disfraza de colegiala para despistar, pero la chica le aclara que realmente está estudiando y que solo ha salido durante la hora de almuerzo. Ante su insistencia, el hombre le pide que lo acompañe, sin notar que el portero del edificio los observa. Al llegar a su departamento, John llama a una mujer, pero al no recibir respuesta, le pregunta a la joven si tiene hambre. Ella le aclara que solo necesita el dinero. Él lo piensa unos segundos y finalmente se lo da, preguntándole si quiere almorzar. Pat acepta, pero le avisa que no tiene mucho tiempo. John le pide que lo ayude a poner la mesa para terminar más rápido. Pat obedece, sin entender bien qué está pasando, ya que pensaba que iban a tener un encuentro. El hombre le interrumpe ofreciéndole algo de beber. Luego sirve el almuerzo y se sienta a comer. Pat le recuerda que habían acordado otra cosa, pero John se niega. Le pide que coma y que se olvide de eso. Ella, confundida, decide devolverle el dinero. No soporta que la trate como una niña ni que se sienta superior. Por otro lado, el portero recuerda que la chica que vio era muy joven. En su departamento, John le pide a Pat que no lo malinterprete. Supone que tiene entre 16 y 17 y le asegura que nunca ha pagado ni pagará por compañía. La joven luego se entera que Vivica, la mujer que John llamó al llegar, era su esposa. Al ver la hora le dice que tiene que irse, pero le recuerda que no olvide lo del encuentro. John simplemente la acompaña a la puerta. De regreso en la escuela, Pat saca el dinero y recuerda lo que debe hacer. Horas después, una mujer llamada Eva baja de un taxi. Le dice al taxista que no debe estar celoso. El joven intenta disimular su molestia. Eva se encuentra con John en un restaurante. Es su esposa. Luego brindan por su aniversario de bodas. Más tarde en casa, John le cuenta sobre la chica que conoció y el dinero que le pidió por compañía. Eva siente que fue un error darle el dinero, ya que pudo haber confundido su gesto con algo más. También le confiesa que siente celos, porque él es muy importante para ella. Esa misma noche Pat está en el trabajo. Su jefe le avisa que el último tren ya pasó. Ella responde que lo sabe, pero que no tomará un taxi porque es muy caro. En casa, Eva sale de la ducha con intención de pasar un rato con John, pero descubre que ya está dormido. Entonces con cuidado llama al departamento. Al no obtener respuesta cuelga. El jefe de Pat la lleva hasta donde vive, una gran casa llena de bebedores. Él no entiende por qué trabaja si su familia tiene mucho dinero, y para evitar que se le acerquen, les dice que la joven tiene gonorrea polaca. Al día siguiente, Eva llama a John porque se le hace tarde. Él llega tranquilo al comedor y le dice que ese día no trabajará, ya que tiene que ir a la corte. Eva se levanta y le comenta que anoche llamó al departamento, pero nadie respondió. Confiesa que lo hizo porque sentía celos. Pensaba que estaba escondiendo a la joven. John le asegura que no hay nadie. Le da un beso y se despide. Afuera, John observa cómo Pat sale del colegio junto a sus amigas y se marcha tranquilo a trabajar. Más tarde se despide de su colega David y se cruza con un periodista que quiere hablar con él. El hombre le pregunta por la ubicación de su cliente, un agente inmobiliario que busca sacar millones del país sin pagar impuestos. Al no obtener respuesta, el periodista insinúa que sabe que John viajará a Italia al terminar el proceso. John simplemente confirma que lo hará. Ese mismo día, el periodista se encuentra con los padres de Pat. Ellos lo han llamado para hablar. El padre le reclama por un artículo que publicó sobre su hija, donde la acusan de ladrona. El periodista le recuerda que fue sorprendida robando una blusa muy cara y le sugiere que tal vez su rápido ascenso profesional tenga algo que ver con las malas costumbres familiares. En ese momento Pat llega. Al ver que el periodista está tan interesado, le dice que su padre no es un general, sino un criminal profesional, y que ella, como su hija, robó una prenda de 300 coronas, pero que la terminó pagando horas después. Aclara que el dinero no lo robó ni se lo dieron sus padres, lo ganó con su propio esfuerzo.
Sus padres intentan callarla, pero no pueden. Mientras el periodista observa con atención, Pat continúa. Cuenta que salió en la hora de almuerzo para ganar dinero como acompañante. Antes de que le envíen a su habitación, insiste que escriba lo que quiere en su artículo, que su cliente fue un hombre maravilloso, que le esperó afuera del colegio, que es abogado y que si se mete con él tendrá problemas. El periodista cree que ya tiene suficiente y se va, pero antes le pregunta al padre si tiene algún comentario. El hombre solo le advierte que tenga cuidado con lo que escriba. Afuera, el periodista llega al edificio donde vive John. El portero lo hace pasar, pero la empleada le informa que no está. El periodista le confirma al portero que John solo se interesa por chicas jóvenes. El anciano intenta desviar la conversación, por lo que el periodista se despide, no sin antes advertirle que trabaja en un diario. Más tarde, John llega a su oficina y encuentra a Pat. Le pregunta por qué lo ha visitado. La joven le dice que quiere devolverle las 300 coronas, porque no quiere deberle nada. John acepta y le propone que lo invite a cenar. Luego le pide a su secretaria que avise a su esposa, que llegará tarde por una cena de negocios. En casa, Eva se entera de que su esposo no estará para la cena. Desganada, deciden usar su traje nuevo, pero luego se le ocurre una idea. Después de cenar, John lleva a Pat a su departamento, al que acude cuando quiere estar solo. Ella observa una foto y le pregunta quién es. John le dice que es su esposa, y que también tiene su misma edad. Pat comenta que un hombre nunca es demasiado viejo. John le pide que llame a sus padres, pues cree que deben estar preocupados. Pat le asegura que no es así. Si no puede quedarse allí, buscará otro lugar donde pasar la noche. Además le comenta que ninguno de sus padres tiene tiempo para ella. Su padre es un criminal profesional y su madre siempre está ocupada en cosas benéficas, por lo que siempre tuvo que salir a buscar el cariño que no encontraba en casa. John le permite quedarse. En eso suena el teléfono, pero él se niega a contestar. Pat siente que le está acusando problemas. John le dice que hablará con sus padres, pero ella le advierte que si lo hace les dirá que durmió con él. El hombre la acusa de malagradecida, pero ella no le hace caso y le pregunta si alguna vez imaginó tener un amante joven. Luego mueve su vestido. Le dice que no es virgen, pero tampoco tiene encuentros con cualquiera. Mientras él la observa en silencio, ella deja su ropa a un lado. Le dice que quería tener un encuentro con él, pero si no lo desea, al menos que la deje dormir por esa noche, y nunca más lo molestará. John no sabe qué hacer, se alista para irse, pero al llegar a la puerta cambia de idea y regresa. Pat al verlo deja su toalla a un lado, y finalmente tienen un encuentro. Al día siguiente, David llega a la casa de John para avisarle que el avión está por despegar. John sale rápidamente junto a Eva. El portero intenta contarle lo que le dijo el periodista, pero él está apurado y no lo escucha. Aún así, el anciano se lo comenta a la empleada. Le dice que su jefe anda detrás de jovencitas, pero ella cree que el periodista está loco. En el aeropuerto, Eva se muestra preocupada. David la tranquiliza. Y en Italia, John se reúne con su cliente. Le entrega los millones acordados y le advierte que si lo atrapan, recibirá 3 años de prisión. También le cobra por sus servicios y le explica que eligió Venecia porque es un lugar seguro. El hombre le paga, pero le sugiere que no gaste el dinero en Suecia y que lo guarde para cuando realmente lo necesite. Luego de despedirse, John camina por las calles. Un hombre se le acerca, toma sus maletas y le dice que lo llevará a una casa de alquiler. Después de un viaje en bote, llegan a una isla remota. Al escuchar pasos, Pat se asoma por la ventana y se pone feliz. John llega a la puerta y entra de inmediato a buscarla. Ella lo recibe con cariño, le dice que tuvo buen viaje y que lo ha estado esperando durante horas. El ayudante deja las maletas, cobra el alquiler y les informa que deben contratar a alguien para cocinarles. También deben abastecerse, ya que si el clima empeora no podrán usar el bote. Menciona que tiene una prima llamada Adriana, que puede encargarse de la cocina. John acepta y le pide que lo recoja al día siguiente para ir de compras. Mientras tanto, en Suecia ya se han impreso los avisos de la desaparición de Pat. El periodista llama a la oficina de John y al enterarse de que lleva días ausente y nadie sabe cuándo volverá, corta la llamada. Ya no tiene dudas. John ha escapado con la chica. En la isla la pareja disfruta feliz del momento. Más tarde el periodista se encuentra con el portero. Le pregunta si lo recuerda. El anciano, que ahora tiene la pierna rota, le cuenta que una madera le cayó encima. El periodista le muestra una foto de Pat y le pregunta si alguna vez la vio con John. Al principio el anciano lo niega,
pero cuando el periodista le ofrece dinero, confirma que los vio juntos. En la casa la pareja sigue disfrutando del momento. Tras tener un encuentro, Pat le recuerda a John que le pidió que siempre fuera honesto con ella. Le pregunta si ha tenido encuentros con su esposa desde que se conocieron. Como él no le responde, le confiesa que siente celos. John le pide que no lo haga, porque no siente nada por su esposa y que nunca se casó por amor. Pat, con los ojos encendidos, le dice que lo ama tanto, que incluso sería capaz de liquidarlo por amor. John solo lo observa en silencio y le abraza. Momentos después llega el ayudante junto a su prima Adriana y se lleva a John para hacer las compras. Pat se acerca a la escalera, se presenta, pero la joven no responde. En el camino, el ayudante le aclara a John que Adriana no habla, pero entiende perfectamente todo lo que se le dice. Más tarde, Pat le expresa a John lo feliz que se siente. Le dice que no quisiera irse de ese lugar sin él, que puede quedarse allí mientras él trabaja, y que sus padres estarán encantados de saber que ya no es una carga. Cree que ya le están buscando, y hasta se imagina los titulares sobre su desaparición. Luego le recuerda que se acerca su cumpleaños, pero al no verlo entusiasmado, le dice que no se preocupe, que en ese lugar nadie podrá encontrarlos. Al día siguiente, Pat se despierta sola. John ha salido con el ayudante a hacer unas gestiones. Más tarde, John se comunica con David. Él le dice que no se preocupe, que solo algunos periodistas han intentado contactarlo, y a pesar que le pidieron su dirección, no se las dio. John se despide prometiendo que volverá a llamar. Sin saberlo, mientras se dirige al bote con el ayudante, el periodista ya ha llegado a la isla. Mientras tanto, en el departamento, el taxista despierta a Eva y le avisa que ya está el desayuno. Ella, sonriente, le expresa el cariño que siente por él. El taxista le reclama que solo puede verla cuando el viejo de su esposo está de viaje. Ella lo corrige, no es un viejo, y le pregunta por qué tuvo que conocerlo. El taxista, sin rodeos, le recuerda que es bueno en la cama y que sabe lo que ella busca. Eva intenta acercarse, pero él la rechaza. Le dice que es una mujer repugnante, que eso no es amor, y le pregunta si realmente cree en el amor. Ella, dolida, le ordena que se vaya. Más tarde, John regresa a la casa y no encuentra a Pat. Desesperado, comienza a buscarla por todas partes, hasta que encuentra una nota. Te amo bastante, pero no puedo verte sufrir por mi culpa. No intentes buscarme. John se cruza con Adriana y le pregunta por la chica, pero ella no responde a pesar de saber dónde está. John da vueltas por la casa mientras Pat observa, disfrutando en silencio su angustia. Él llega hasta la playa y encuentra una prenda de ella, por lo que supone lo peor, que se lanzó al mar. Más tarde regresa y al verla se enfurece. Le grita que no lo vuelva a hacer. Ella, tranquila, le dice que nunca desapareció. John menciona la nota, pero Pat niega haber escrito una. Él va a buscarla y no la encuentra. Aún así insiste que había una. Ella sigue negándolo. Le dice que ha estado ahí todo el tiempo, que lo ama y que no es un espíritu, porque lo último que quiere es morir. John, aún confundido, le entrega su regalo de cumpleaños. Pat le confiesa que mintió, no es su cumpleaños. Aún así le agradece el gesto. Él solo le pide que lo abra cuando llegue ese día. Horas después, el periodista finalmente llega a la isla. Para su suerte, encuentra a la pareja justo en el momento en que están bailando. Se acerca y les habla. John Sally lo reconoce. Le pregunta qué quiere. El periodista le explica que un general está buscando a su hija y que deberían hablar sobre eso. Al ver a Pat, la saluda directamente. John no sabía que se conocían. El periodista insiste en pasar a conversar, pero John se niega. Aún así, el hombre se queda esperando afuera. Pat le dice a John que ese hombre va a arruinarles todo. Él lo sabe, pero también sabe que no pueden hacer nada. El periodista vive de los escándalos. Pat piensa en volver y pedir perdón a todos, pero John le deja claro que eso no funcionará. Ese hombre va a hacerlos quedar mal. Entonces ella propone una solución: hacer que se quede en ese lugar el mayor tiempo posible. Como no hay teléfonos, no podrá comunicarse con nadie, y el único barco para salir es el de ellos. John teme que busque la forma de usarlo, pero también piensa que el periodista los está subestimando. Al día siguiente, John esconde el motor del bote. Más tarde, Pat se va a bañar. El periodista, al verla, la sigue. Ella lo detiene y lo convence para que le tome algunas fotos. Luego le pregunta qué ganaría realmente si expone su relación con John. El periodista asegura que podría tener un gran éxito y le dice que no debería sentirse mal, porque ella va a sobrevivir a todo eso. Pero John, en cambio, lo pagará caro por los errores que cometió.
Además, cree que cuanto antes lo publique será mejor. Pat le pregunta si alguna vez ha hecho eso, arruinar la vida de una persona. El hombre se limita a responder que solo hace su trabajo. Pat intenta seducirlo, pero él no se deja convencer. Al retirarse se cruza con John y aprovecha para tomarle unas fotos con la joven. Esa noche John está inquieto. Cree que podrían enviar un barco a recoger al periodista, y si eso ocurre sería su fin. Pat observa al hombre a lo lejos. También teme que en cualquier momento llegue alguien. Aún así le dice a John que no permitirá que le pase nada. De pronto escuchan pasos. John se asoma nervioso, pero solo ve al periodista regresando solo a su casa. Más tarde John decide visitarlo para hablar sobre Pat. Le dice que ella se pone histérica cada vez que lo ve. Le pregunta cuánto dinero quiere a cambio de su silencio. El periodista responde que no quiere nada, que lo único que quiere es la ubicación de su cliente. John se niega. El periodista insiste, preguntándole qué hace en ese lugar, si los problemas en Suecia con su cliente están empeorando. Después vuelve a hablar de Pat. Dice que ella cree que él está allí para destruirla, pero que en realidad una historia sobre una relación desequilibrada no es tan interesante. Aún así, John saca el dinero para sobornarlo. El periodista se enfurece, siente que se está aprovechando de su necesidad. Sin embargo, acepta, pero aclara que ese dinero solo compra su silencio, no su pluma. Él seguirá escribiendo sobre ellos, porque eso no estaba en el trato. Luego lo echa de su casa empujándolo con fuerza. Al día siguiente, Pat se despierta sola. El periodista que merodea cerca comienza a buscar el motor del bote, pero al escucharlo corre a la playa, enterándose que John se fue sigilosamente. Luego se encuentra con Pat y le dice que tarde o temprano el bote regresará, porque ella no es autosuficiente y necesita alimentarse. Luego empieza a burlarse de su relación con John, por la diferencia de edad y por lo complicado que será si algún día se casan. Pat le responde que eso no le importa a nadie y que John ha sido su primer amor real. Más tarde, mientras el periodista redacta una carta, escucha algo. Se asoma y ve a Pat yendo a la playa. Se alista rápido para seguirla. Ella se recuesta al sol y al notar su presencia, esconde algo dentro de su franela. Luego se mete al agua con él. Al salir deja sus prendas a un lado para provocarlo, y cuando él se le acerca lo invita a acompañarla. El periodista sabe que se trata de un soborno, pero aún así acepta y tienen un encuentro. Pat aprovecha que está distraído, saca el objeto escondido, y en cuestión de segundos termina con él. Al ver que no se mueve, lo empuja hacia un lado y se mete al mar, para quitarse las manchas de su cuerpo. Más tarde John regresa, y le pregunta dónde había estado. La joven responde que se fue a la playa. Luego lo lleva hasta ese lugar. John, al ver el cuerpo del periodista, se horroriza. Al notar la tranquilidad de Pat, comprende lo que ha hecho. Sin decir una palabra, recoge los objetos y se deshace de ellos. Luego busca unos galones de combustible, carga el cuerpo en una carretilla, y Pat lo sigue en silencio. Llegan a una casa en ruinas, donde el hombre cubre la evidencia con maderas, y les termina prendiendo fuego. Más tarde Pat le dice que no se arrepiente, no había otra opción para salvarlo. Le confiesa que lo ama y no permitirá que le pase nada, pero John sigue preocupado. Aún faltan las pertenencias del periodista y su máquina de escribir. Cuando llega a la casa del periodista encuentra una carta. Esta está dirigida al periódico, un telegrama donde dice que había dejado de buscar a John y que terminaría sus vacaciones en paz. John no puede creerlo. El hombre no llegó a delatarlo, sino a disfrutar unas vacaciones. Para despistar, termina la carta escribiendo la firma del periodista. Luego recoge las cenizas, mientras Pat lo observa en silencio pensativa. Más tarde deciden abandonar la isla y lanzan todas las evidencias al río. Al llegar al aeropuerto se despiden. Pat le asegura que todo estará bien. John le pide que, apenas aterrice, busque de inmediato al oficial. David se comunica con Eva y le avisa que su esposo llegará el fin de semana. También le dice que el telegrama lo envió el general. En el diario también reciben el mensaje del periodista, que dejará de buscar a John y que pasará unas vacaciones tranquilas. Lo raro es que firma con su apellido, cuando siempre lo hacía con su nombre, pero suponen que tal vez ahora quiere que lo llamen así. Por otro lado, en el departamento, Eva se alista para irse. El taxista intenta convencerla de que se quede. Le dice que debe decidir de una vez entre él y su esposo. Eva se niega, no quiere perder su matrimonio. Le pide la llave del departamento, pero el joven le dice que la perdió. Ella se enfurece, ya que el día siguiente alquilarán el departamento.
El taxista no le hace caso e intenta acercarse. Sabe que no tendrá otra oportunidad. Aunque Eva se resiste, termina cediendo. Momentos después tienen un encuentro. Días después, John llega a Suiza, visiblemente preocupado. David y Eva lo recogen en el aeropuerto. Esa noche John está pensativo, agotado. Le pide a su esposo unas pastillas para dormir. Eva se dirige al baño, saca las pastillas y en silencio le pide a Dios que su esposo no vuelva a marcharse. Sabe que si lo hace puede volver a pecar. Al día siguiente, John llama al trabajo del periodista para saber si han descubierto algo. Al enterarse que no sabe nada, les pide el número de su casa para consultar a su familia. Le responden que la única persona que vive ahí es su pequeña hija y que probablemente no sabe decir nada. John queda impactado y cuelga en silencio. Más tarde, mientras conversa con Pat, le confiesa que se siente en deuda con la hija del periodista. Le quitaron a la única persona que tenía, y ahora esa niña está sola, con un destino incierto. Pat, sin embargo, le pide que sean egoístas, que solo se preocupen por ellos. Recuerda que el periodista dijo que iba a destruirlo, y que ellos simplemente se adelantaron. Le dice que muchos niños quedan huérfanos en guerras que nunca terminan, y que no pueden ponerse sentimentales por uno solo. Ella quiere vivir con él, y está dispuesta a luchar para que eso pase. Horas después, un cerrajero llama a la casa de John para informarle que entregará la nueva llave del departamento al conserje. El taxista lo había llamado para que la cambie, ya que necesitaba un duplicado para volver a entrar. Más tarde el taxista llama a la casa de John. Cuando Eva contesta le dice que quiere verla, pero ella le pide que se detenga, que no quiere volver a verlo. El taxista no le cree, le avisa que está fuera de su casa. Al ver que John ha llegado, se le acerca y le pregunta si tiene monedas para el teléfono. John encuentra una y se la da, pero al regresar al teléfono, descubre que Eva le cortó la llamada. John entra a la casa y se sienta a tomar una bebida. Al ver a Eva despierta, le pregunta qué haces ahora. En ese momento suena el teléfono. Eva contesta, es el taxista, quien le dice que quedó en charlar con su esposo. John le pregunta quién era. Eva no responde, solo se siente y le pide un consejo. Le cuenta que hay dos hombres en su vida y que debe acabar con uno para poder estar en paz. John sabe a qué se refiere y le dice que lo elija, pero ella se niega porque lo ama. Luego le confiesa que el otro hombre era el que estaba fuera de la casa. Más tarde el taxista llega al departamento de John y encuentra a Pat que ya se ha instalado allí. En casa, John le agradece a Eva por su sinceridad y le pregunta qué ha planeado hacer. Eva le pide que esta vez él decida. Al día siguiente, John se encuentra con Pat y le dice que ha tomado una decisión. Va a confesar el crimen ya que tarde o temprano se sabrá la verdad, pero Pat se niega. Le dice que si hace eso irá a la cárcel y se separarán, tal como lo quería el periodista. John le pide que confíe en él, le asegura que todo saldrá bien. Pat le dice que lo ama y le cuenta que la noche anterior alguien entró al departamento. Pensó que era él, pero al levantarse no había nadie. Le pide que al menos la visite esa noche. En la noche John la visita, tienen un encuentro. Al terminar, él le dice que es maravillosa, pero que lo que más le da pena es que lo olvidará, que algún día estará con un joven más adecuado para ella. Pat se acerca, le jura que nadie lo reemplazará. Además recuerda lo felices que fueron en la isla. John, agotado pero tranquilo, le pide que no deje que se duerma. Ella duda pero acepta. Poco antes del amanecer, Pat se levanta, toma un par de copas y las guarda en un armario. John, medio dormido, le pregunta qué está haciendo. Ella responde que va a preparar café, pero no es cierto. Deja encendida la cocina, le da un beso en la frente y se retira con una bebida en la mano. Más tarde llama al departamento desde un teléfono público. Alguien responde, es un oficial de policía. Al no recibir respuesta, cuelga la llamada. Luego se lleva las evidencias y se acerca a la cama de John. Al verlo, algo no le cuadra en escena. Encuentra una nota y un regalo. Es un mensaje de despedida, donde John le pide a su amor que no lo olvide. El oficial recuerda otros casos similares, personas que antes de liquidarse se volvían sentimentales. Aún así algo no encaja del todo. Horas después arrestan al taxista. Él confiesa que tenía las llaves del departamento de John, pero se niega a decir quién se las dio, por cuestión de honor. Pero eso ya nada importa porque el caso ya está cerrado, ya que las evidencias han apuntado a que John se liquidó y nadie más intervino. El oficial, que aún no ha mencionado eso, le pregunta cómo lo sabía. El taxista guarda silencio,
El oficial luego menciona que sus huellas son las únicas encontradas en el departamento del hombre, pero hay algo que sigue sin cerrar, porque un abogado respetado se liquidaría justo antes de una audiencia en el Ministerio Público. El taxista cree que fue por problemas. El oficial responde que todos los tenemos, y eso no es una razón válida. El taxista intenta usar una coartada. Dice que pasó la noche con la esposa de John. El oficial ordena que la traigan, ya que también estaba siendo interrogada. Cuando Eva entra, el oficial le muestra la nota y el regalo encontrado junto al cuerpo. Luego le pregunta si pasó la noche con el taxista. El hombre lo observa, con la esperanza de que lo ayude a librarse, pero Eva, herida y vengativa, lo niega, se da la vuelta y se marcha sin decir más. Al día siguiente el periódico muestra la portada. Abogado muere por fuga de gas, taxista detenido. El portero lee el diario en la calle. En ese momento Pat pasa por su lado. Él la detiene y le dice que mala suerte tuvo ese abogado. Ella observa el aviso y continúa su camino sin decir nada. El anciano insiste diciendo que vivía en su edificio, esperando una respuesta, pero la joven continúa sin hacerle caso, dando por finalizada la película. El final de La chica es profundamente perturbador. John estaba consumido por la culpa, y esa era la razón por la que ni siquiera podía conciliar el sueño, por la muerte del periodista y por la relación prohibida que mantenía con Pat. También sabía que, tarde o temprano, todo iba a terminar. Pat, consciente de que no tendría un futuro con él, lo liquidó, porque el hombre estaba decidido a confesar. Así cumplió lo que alguna vez le dijo en la isla: te amo tanto que hasta sería capaz de liquidarte. No quería verlo sufrir, sabía que él esperaba muchos años de cárcel, y definitivamente la relación se iba a acabar. Después armó su coartada, dejó una nota haciéndose pasar por John, y al lado, el regalo que el hombre le dio, pidiéndole que lo abra en su cumpleaños, haciendo creer que era un mensaje de despedida para Eva. La escena se completó con la acusación al taxista, el único que había dejado sus huellas en la cerradura. La película termina con un hombre preso y otro muerto, por un crimen que no cometieron, una mujer castigando a su amante, solo para cortar su relación y ocultar su infidelidad, y una joven subestimada, que resolvía los problemas a su manera, con la muerte de ambos hombres, para continuar su vida como si no pasara nada. Sin duda una película muy recomendada.